está cargando. Ahí está en grabación. Sí, aquí ya salió que estás grabando. Ya, súper. Y en paralelo voy a grabar este computador y Por si acaso. iniciar grabación. Sí, las moscas. Ya, creo que después de mucho esfuerzo logramos. Voy a presentar la pantalla, compartir. ¿Me confirma que todos están viendo la pantalla de la presentación? Ya, ¿Tienen las perfecto. cartas? Ahí No, en todavía no. ¿Pero las tienen ahí? Sí. Ya. Ahora necesito edición. Y vamos a cerrar esto. ¿Y Ya, ahí no se ve completo? no da para que se... Un problema de... Sí. Acá se ve bien. extraño. ¿Eh? Ya, súper. ¿Cómo era? ¿Tú o yo partíamos? Ya, dale. Entonces, buenos días, compañeros. Hoy abordaremos la investigación de diseño desde su dimensión metodológica, como el enfoque define el objeto de estudio, delimita los procedimientos y permite comunicar resultados dentro del lenguaje académico. La pregunta central será cómo distinguir una investigación para, a través y sobre el diseño, y por qué esta última resulta clave para analizar críticamente la práctica proyectual y sus efectos. Bueno, ante todo, buenos días. Buenos días, Daniela. Espero que estés bien, de donde sea que nos estés viendo. Por si acaso, la presentación queda subida en la wiki con todos los textos que vamos a estar presentando de nuestra alocución, ¿ya? ¿Qué es Design Research? Perdonando el inglés. Christopher Freiling propone una clasificación que permite ordenar distintas formas de investigar en diseño. Investigación para, a través y sobre el diseño. Estas categorías no son puramente puras ni excluyentes. Una investigación puede contener elementos de las tres, caso que hemos dado cuenta que es bastante usual, pero suele organizarse de una operación dominante. Esta presentación nos interesa defender la investigación sobre el diseño, aquella que no parte proyectando una solución, sino que estudiando críticamente cómo el diseño opera en la realidad. Bien, entonces en el tema de qué es Design Research, como bien expusieron nuestros compañeros en las sesiones anteriores, la investigación para el diseño produce conocimiento útil para una acción proyectual posterior. Reúne antecedentes, datos, normas, requerimientos técnicos, comportamientos de usuario o condiciones de contexto que permiten diseñar con mayor precisión. Su producto principal no es necesariamente teórico, sino operativo, entrega insumos para tomar decisiones de diseño. La investigación a través del diseño utiliza el acto proyectual como método de indagación. El proyecto, prototipo, la maqueta, ensayo material o intervención experimental. No son solo resultados, sino medios para producción de conocimiento. En esta línea se ubica la reflexión en la acción de Donald Trump. El diseñador piensa mientras actúa, prueba, corrige y aprende en contacto con los materiales, el contexto y las restricciones del problema. Y también, por último, la investigación sobre el diseño, de lo que se trata esta presentación, es el objeto de estudio. No busca necesariamente producir un nuevo objeto, edificio o sistema, sino analizar cómo opera el diseño, qué efectos genera, qué discursos sostiene y las relaciones que organiza, bajo qué marcos sociales, culturales, técnicos o políticos se despliega. Investigar sobre diseño implica desplegar la pregunta de qué debemos diseñar hacia cómo el diseño ya está actuando en la realidad. Investigar sobre diseño implica observar el diseño desde una posición analítica. No se trata de mirarlo desde fuera de manera indiferente, sino que estudiarlo como una práctica que produce efectos concretos. Una política habitacional, una interfaz digital, una metodología de participación, una forma urbana también pueden ser leídas como diseño porque organizan relaciones, comportamiento, acceso, exclusión y modos de vida. Research About Design estudia el diseño desde una mirada histórica, crítica, social, cultural o teórica, o la conjugación de todas, y su objetivo no es necesariamente diseñar algo nuevo, sino que comprender cómo funciona el diseño, cómo afecta a la sociedad, qué discurso produce y qué metodologías utiliza y sus implicancias. En el tema de cómo reconocer Research About Design. Para reconocer una investigación sobre diseño, la pregunta clave no es si aparece un objeto diseñado, sino qué rol cumple el diseño dentro de la investigación. Si el diseño es aquello que se realiza en su proceso, discursos, métodos, efectos, actores o contextos, estamos ante una investigación sobre diseño.
Frankel y Racine la vinculan con la investigación básica asociada al estudio de la historia, la teoría del diseño, la actividad proyectual, el comportamiento del diseñador y sus modos de conocimiento. En nuestro campo de acción, como la aproximación a la arquitectura, que es claramente lo que más nos compete, y el urbanismo, la investigación sobre diseño es especialmente relevante. El diseño no se limita al edificio como objeto final, sino que también involucra políticas públicas y sus modelos urbanos, así como también los procesos participativos, las concepciones territoriales que cada uno puede tener, la implementación de la infraestructura, y investigar sobre diseño en la básica permite estudiar cómo esas cosas y dimensiones producen conocimiento y prácticas arraigadas a la experiencia y forma de habitar la ciudad. La distinción entre, para, a través y sobre el diseño arquitectónico, en consecuencia, se vuelve más compleja porque el proyecto puede cumplir distintos roles. Una investigación para diseño levanta normativa de usuarios, clima, materialidad, referentes o restricciones para desarrollar un edificio o una intervención urbana. Una investigación a través del diseño usa el proyecto como un método. En la arquitectura esto puede ocurrir mediante prototipos, maquetas, modelos especulativos, ensayos materiales, cartografía y dispositivos espaciales, que es algo muy atingente de las investigaciones que desarrollamos muchas veces en la escuela, en título, por ejemplo. Y como ya mencionamos, la investigación sobre diseño, en cambio, no parte necesariamente de producir una solución. Su operación principal es crítica y analítica. Permite, por ejemplo, estudiar una política habitacional y hasta cómo se desarrolla en el tiempo, cómo esta produce ciudad, lo cual queremos ver un poquito más adelante. ¿Cómo se investiga sobre el diseño? Existe una amalgama de metodologías al momento de afrontar una investigación sobre diseño, que permite orientar la recopilación de datos en torno al entendimiento del caso. Entre ellos destacan, a grosso modo, los métodos cualitativos, que permiten entrar en prácticas, discursos y experiencias mediante entrevistas, observaciones, etnografías o análisis visuales. Los métodos históricos, que ayudan a comprender cómo ciertos objetos, procesos o formas de diseño han evolucionado en el tiempo. Los métodos críticos, que permiten analizar sus dimensiones ideológicas, culturales o políticas, y el estudio de casos, que permite observar procesos reales, comprender contextos específicos y evaluar impactos. En conjunto, estas herramientas permiten estudiar el diseño no como una solución aislada, sino como una práctica situada que produce efectos concretos. El diseño puede estudiarse de distintos enfoques. Acá no queremos ahondar tanto, pero sí mencionarlo, que no son solo como objeto terminado, sino como un fenómeno cultural, producción de conocimiento, experiencia situada y prácticas de transformación. Como fenómeno cultural, el diseño produce significados e imaginarios. Como producción de conocimiento, genera métodos y criterios propios. Como sistema de interacción, organiza experiencias, usuarios, contextos, y como pensamiento proyectual permite interpretar cómo ciertas decisiones transforman la realidad. Esto sé que hemos sido reiterativos, me parece bastante, pero es bueno recalcarlo. Estas aproximaciones amplían la investigación sobre el diseño. Ya no se estudia solo lo diseñado, sino que las relaciones y efectos que el diseño produce. Y ya cerrando con la breve introducción a la concepción de la investigación, bueno, de todas las investigaciones, pero sobre todo sobre el diseño, debemos hacernos cargo de que la clasificación de Freiling ordena el campo, pero no agota la discusión. Otros autores permiten precisar qué entendemos por investigación en diseño. Les vamos a mostrar una pequeña discusión bibliográfica. Archer la define como una indagación sistemática orientada a producir conocimiento comunicable. Cross defiende que el diseño posee modos propios de conocimiento y no debe reducirse a ciencia aplicada. Buchanan, junto con Riedel y Weber, sitúa el diseño frente a problemas complejos, abiertos y difíciles de cerrar mediante métodos lineales. Scone introduce la reflexión en la acción, clave que comprender cómo el conocimiento puede producirse dentro de la práctica proyectual. Friedman permite leer las categorías no como compartimentos cerrados, sino como relaciones entre práctica, conocimiento e investigación. Y finalmente, Fraser, Rendell y Verbeek trasladan esta discusión a la arquitectura, donde el diseño no se limita al edificio terminado, sino que incluye pensamiento crítico, producción de conocimiento, práctica cultural, debate disciplinar y efecto social, como hemos aseverado en las diapositivas. Bueno, ahora vamos a pasar un poco el estudio de los 3 casos que seleccionamos.
encontramos 3 casos que consideramos pertinentes a la investigación sobre diseño y cada uno tiene sus pequeños matices, pero creemos que vinculan muy bien lo que dicen los autores que señalamos anteriormente, la vinculación que tienen con la investigación. En este caso, urbanización sustentable y resiliente ante el COVID-19 es una investigación que entiende el COVID no solo como una emergencia sanitaria, sino como un fenómeno que expuso y profundizó vulnerabilidades urbanas ya existentes, desigualdad social, fragilidad ambiental, precariedad territorial y límites de planificación mayoritariamente. La pregunta de fondo no es únicamente cómo respondió la cómo responder a la pandemia, sino cómo investigar la ciudad a partir de ella. Para los autores, la forma de urbanización, el ordenamiento territorial y la gestión de recursos produce condiciones diferenciadas de riesgo y vulnerabilidad. Eso es importante en esta investigación. El texto no propone una ciudad post-pandemia ni desarrolla una intervención urbana específica. Su aporte está en revisar críticamente los marcos desde los cuales se piensa la sostenibilidad y la resiliencia urbana, términos que están muy utilizados últimamente. Por eso funciona como una investigación sobre diseño. Analiza los criterios que orientan la producción contemporánea de la ciudad. La metodología del artículo es un análisis documental cualitativo. Los autores no trabajan con terreno ni con un caso urbano específico, sino que con la revisión y síntesis crítica de la literatura científica sobre el tema. Las herramientas principales son la selección de artículos indexados, categorías de análisis, preguntas de investigación y síntesis crítica. Con eso construyen una lectura sobre cómo el COVID-19 tensiona la investigación urbana. Los aspectos analizados se concentran en la planificación, en el ordenamiento territorial, la política de resiliencia y los discursos de sostenibilidad y gestión urbana, en particular del agua, que creo que es un tema súper sensible cuando se habla de vulnerabilidad. Es decir, el foco no está en una intervención proyectual, sino en los criterios que organizan la respuesta urbana frente a una crisis sanitaria. Las conclusiones del artículo son críticas con el uso impreciso de conceptos como sostenibilidad y resiliencia, muy abusado últimamente. La pandemia mostró que estos términos circulan con fuerza en la agenda urbana, pero muchas veces sin suficiente claridad para orientar transformaciones concretas. En esto se refiere un poco el artículo a que no sea contestatario, me cuesta mucho esa palabra, panfletario, el tema de la resiliencia y la sostenibilidad, ¿no es cierto? Frente a eso, Luna, Nemesio y Tobón proponen replantear la investigación urbana desde nuevos marcos teóricos y metodológicos. Las líneas que levantan se concentran en política urbana, ordenamiento territorial, desigualdad social y consumo urbano de agua durante emergencias sanitarias. El aporte del texto no está en diseñar una ciudad como tal post-pandemia, sino en ordenar críticamente los problemas que deben investigarse para pensar ciudades sostenibles y resilientes. Desde nuestra lectura, este caso analiza los discursos, criterios y políticas que orientan el diseño urbano contemporáneo, antes que proponer una solución proyectual cerrada. Ahora pasamos a otro caso. Este llamó la atención un poco porque habla de las inteligencias artificiales, que es algo súper vigente ahora. Entonces los voy a contextualizar un poco. Durante la última década, la inteligencia artificial se ha incorporado a ámbitos de alto impacto social como la salud, la educación, la finanza, la selección de personal. Sin embargo, diversos estudios han evidenciado que estos sistemas pueden reproducir sesgos de género, raza, edad o nivel socioeconómico, debido tanto a los datos utilizados como a las decisiones tomadas durante su diseño y desarrollo, no solo al final. Frente a esta problemática, la investigación de Yu Chen y colaboradores analiza cómo el diseño centrado en las personas, Human-Centered Design, puede contribuir a identificar y reducir estos sesgos. Mediante una revisión crítica de la literatura, los autores identifican los puntos del ciclo de desarrollo de la IA, donde puede generarse desigualdades y proponen incorporar procesos más inclusivos, participativos y transparentes. El estudio concluye que la equidad de la inteligencia artificial no depende únicamente de aspectos técnicos, sino también de decisiones de diseño, convirtiendo el diseño en un factor clave para desarrollar tecnologías más justas, éticas y socialmente responsables. Entonces, la premisa central de esta investigación es que los sesgos no aparecen únicamente en el algoritmo final, sino en todo el proceso del diseño. A través de una revisión crítica de la literatura y del análisis del ciclo completo del desarrollo de la inteligencia artificial, la investigación busca identificar los momentos en que puede surgir sesgo y desigualdades. Vamos a reiterar bastante sesgo e inteligencia artificial en la investigación. Esta investigación utiliza una metodología cualitativa de carácter teórico y crítico basada en la revisión y análisis de literatura sobre inteligencia artificial, sesgos algorítmicos y diseño centrado en las personas.
y que me llamó un poco la atención también la investigación, porque creo que se acerca un poco a lo que estamos haciendo todos, que es como una revisión teórica crítica. El proceso metodológico empleado comprende una revisión bibliográfica de sesgos, la identificación en la etapa de desarrollo del sistema IA, análisis de riesgo y fuentes potenciales en sesgo, vinculación de problemas con principios de diseño centrado en las personas, y finaliza con recomendaciones y lineamientos para las inteligencias artificiales centradas en las personas. En el marco del desarrollo de la investigación, la figura que aparece en la esquina superior explica el ciclo de vida de la inteligencia artificial, que consta de 3 fases principales: diseño, desarrollo e implementación. Estas fases se subdividen en una serie de etapas, comenzando con la recopilación y selección de datos, la anotación de datos, y continúa con el diseño y la creación de modelos de aprendizaje automático, las pruebas y la evaluación, la implementación y la puesta en marcha. Y termina con la integración de bucles de retroalimentación para la mejora continua. La IA centrada en el ser humano puede ayudar a reconocer y corregir las fuentes de sesgo que generan disparidades e inequidades en la salud que pueden surgir en cada etapa. De la investigación se concluye que las inteligencias artificiales pueden aumentar desigualdades si se diseñan sin supervisión crítica. Los sesgos aparecen en todas las etapas del desarrollo. El diseño centrado en las personas permite detectar problemas antes de que se conviertan en daños reales. La diversidad de participantes mejora la equidad de los sistemas tecnológicos. La ética debe incorporarse desde el diseño y no solamente al final del proceso. La investigación amplía el rol del diseño, mostrando que no solo crea interfaces o tecnologías, sino también sistemas que impactan la vida de las personas. Además, aporta una mirada crítica sobre cómo el diseño puede generar inclusión o exclusión en tecnologías contemporáneas como la inteligencia artificial. No crea una nueva inteligencia artificial. Se analizan las prácticas y decisiones de diseño que intervienen en la construcción de tecnologías de inteligencia artificial. Por eso es una investigación sobre diseño. Bueno, y como nuestro último caso de estudio, acá agradecemos la paciencia, sé que es un poco tedioso, y les vamos a pedir que tengan especial atención a este caso porque nos va a servir para una pequeña actividad que vamos a tener al final. Esto te incluye, Daniela, si que quieres participar de la actividad, por supuesto. Alejandra Rivas parte desde una contradicción. Esto se llama campamentos, factores socioespaciales vinculados a su persistencia. Chile ha desarrollado una política habitacional amplia basada en subsidios, vivienda, en propiedad y programas de superación de campamentos. Sin embargo, los campamentos persisten. En 2011, el MIMBU identificó 657 asentamientos, 167 más que en 2007, y considerando que había una propuesta bicentenario que era erradicar los campamentos para el 2010. Y más de la mitad se había formado antes del año 97. Desde ahí, la investigación no se pregunta solo cuántas familias viven allí, sino por qué algunas permanecen durante décadas. La hipótesis es que esa persistencia no se explica únicamente por la pobreza o el déficit habitacional, sino por factores socioespaciales: la localización, las redes comunitarias, la autogestión, los vínculos territoriales y el rechazo a ciertos efectos de la vivienda social subsidiaria. Así, el campamento aparece como una forma precaria e informal de producción del hábitat, pero también como recurso, comunidad y estrategia de inserción urbana. Esa es la clave del caso. Permite analizar cómo la política habitacional y los modelos de urbanización producen ciudad. La metodología es mixta. Cruza revisión histórica, datos ministeriales, cartografía y entrevista para evitar una lectura reducida del campamento, ya sea solo como cifra o solo como testimonio. La dimensión bibliográfica reconstruye su trayectoria en Chile desde las callampas y tomas de terreno hasta los programas habitacionales contemporáneos. La dimensión cualitativa trabaja con los catastros del MIMBU desde el año 84 en adelante, junto con base de datos y análisis cartográfico. En el tema de la dimensión cualitativa, se desarrolla en campamentos antiguos de Viña del Mar y Valparaíso, que todos sabemos que Viña del Mar es la comuna con más campamentos de Chile, mediante entrevistas a habitantes históricos y dirigentes. Desde ahí se observa cómo las familias construyen vivienda, organizan sus redes de apoyo y sostienen las formas comunitarias de habitar, en especial cuando estamos hablando de campamentos que duran 30, 40, algunos 50 años fácilmente. El cruce metodológico permite explicar la persistencia. No basta con identificar la precariedad material, también hay que leer la localización, el arraigo, las redes sociales que se crean y la capacidad de autogestión que les permite el campamento. La conclusión central
es que los campamentos no pueden leerse como un déficit habitacional. Su persistencia se explica por el cruce entre precarización laboral, segregación, mercado de suelo, límites de política subsidiaria y prácticas comunitarias como organización vecinal, ayuda mutua o poder hacer autoconstrucción. La vivienda social en propiedad tampoco aparece como una solución autónoma. Para algunas familias salir del campamento puede implicar perder su localización, las redes de apoyo, el espacio productivo y la capacidad de autogestión. Por eso los campamentos operan de manera paradójica. ¿Es precario informal? Sí, pero también puede funcionar como estrategia de inserción urbana. El aporte está en desplazar la mirada desde la carencia hacia la producción social del hábitat. No se normaliza la precariedad, pero tampoco se reduce el fenómeno de la pobreza. Se analiza como un problema urbano atravesado por una política pública del mercado suelo, la comunidad, historia y territorio. Desde la investigación sobre diseño, la clave está en que no se propone una solución habitacional. Se estudia cómo las políticas, modelos urbanos, localización y formas comunitarias producen la ciudad. Por tanto, está haciendo un entendimiento del fenómeno y cómo el diseño de políticas públicas y el diseño de expansión urbana de nuestras ciudades están propiciando que este modelo de campamentos como un sistema real de construcción de ciudad. Entonces ahora tenemos una actividad preparada para descubrir la investigación sobre diseño. Nombramos la actividad como Campamento en Chile, actores, tensiones y producción del hábito. La idea es que puedan participar todos. Les vamos a dar el contexto, vamos a repartir los actores y, bueno, el objetivo final de la actividad. Entonces, el contexto de los campamentos en Chile surgen como respuesta a una crisis habitacional persistente, donde familias sin acceso efectivo a vivienda formal ocupan terrenos disponibles, muchas veces periféricos, riesgosos o de baja rentabilidad urbana. No se trata solo de falta de vivienda, sino de un cruce entre precariedad laboral, altos costos de arriendo, lentitud de los subsidios, ausencia de suelo bien localizado, redes comunitarias y necesidad de autonomía habitacional. El campamento aparece así como una forma precaria, informal y conflictiva de producción del hábitat, donde intervienen familias, dirigentes, propietarios, Estado, municipios y otros actores sociales. Por eso les dijimos que estuvieran atentos al caso anterior, porque un poco traerlos a una realidad. Entonces el objetivo es comprender cómo la investigación About Design estudia fenómenos complejos relacionados con el diseño y la producción del espacio, identificando actores, relaciones y problemáticas presentes de los campamentos. Y los actores disponibles los vamos al azar. Yo creo que al azar, ¿no es cierto? Así más entretenido. Entonces, la actividad, para que quede en términos simples, vamos a actuar. Sí. Cada uno de acá va a tomar una carta. Esa carta tiene la descripción más concreta respecto al actor social que están acá identificados, que es el dirigente, el terreno, la municipalidad, el Estado central, niñez y actores externos. Por la cantidad, vamos a dejar en esta ocasión la niñez fuera. ¿Ya? Ahí, Daniela, esta sería la tuya, ¿ya? Por si acaso. Entonces, la idea es que cada uno tome una carta y después hacemos una pequeña ronda donde dicen, se sitúan, pero ustedes son la persona. Y esta persona está situada en el momento del origen del campamento, no de ahora, sino de cuando se está formando. ¿Ya? Tomen una carta. Esa es la temporalidad. Ahí se pueden ir ustedes pueden leer lo que dice, pero igual pueden ponerle de su cosecha. O sea, ustedes tienen que... digo quién soy, no. ¿No? Sí, pues, dices quién eres, pero le pones como de ti. ¿Ya? Y nosotros igual vamos a ir metiendo la cuchara, como se dice, para ir complementándose, que la idea es generar, ¿cuál es el objetivo real? Es hacer un entendimiento del entendimiento. Entonces estamos tratando de entender qué es lo que entiende la gente común y corriente de la situación de los campamentos en Chile, al menos en nuestra región, y cuáles son las dinámicas que se están dando ahora, y entender por qué existe el conflicto. En el diálogo se debería dar naturalmente el conflicto. Entonces, démonos 30 segundos para leer las cartas y nos presentamos. Ya. ¿Lo leyeron? Sí. Ya. ¿Por qué no partes tú presentándote, Santiago? Pero
¿Digo quién soy? O... Sí, sí, sí. Vamos a poner uno de los micrófonos. ¿Ya? No, pero igual este se está grabando el compu, entonces... O sea, digo quién soy y me contextualizo en el Claro. periodo de... Parto yo, si no, pues, para darle Según una que no- idea. Entonces, ya, yo soy dirigente y habitante del campamento. Ya. Me mudé acá porque ya no tenía dónde quedarme con mis hijos. Estoy trabajando de manera informal. Soy vendedora ambulante y la verdad es que no tengo la situación para arrendar. Los subsidios se han demorado demasiado, así que me vi la obligación ya de venirme acá y hemos estado montando nuestras casas, haciendo como la comunidad. Ya han ido llegando, ya somos 10 familias que vivimos acá en el campamento. Ya, para ir seguir con la línea, yo soy del municipio. Somos un municipio de un alto flujo de personas. Con las políticas habitacionales de los años 70 en adelante hemos tenido un incremento de los campamentos. Nuestra comuna es gigantesco. Hemos llegado a ser la comuna con más campamentos de todo Chile. No manejamos los recursos de las comunas con más dinero en nuestro país, y tenemos que estar constantemente enfrentándonos entre situaciones de riesgo, situaciones del derecho a la vivienda. Los vecinos nos reclaman con justa razón y nosotros nos limitamos a llegar a una mediación entre las políticas habitacionales del Estado y las políticas de jueces, ¿no es cierto? No podemos sacar a las personas, tampoco las podemos dejar ahí sin acceso a la salud, al agua, a la recolección de basuras, porque es un riesgo sanitario, se puede enfermar. Entonces tenemos que estar mediando de emergencia en emergencia entre todos los campamentos con recursos muy escasos y muchas necesidades. Ya. Yo soy del Estado Central y entiendo los problemas que hay, pero todo toma su tiempo. Necesitamos planificar. Hay unos subsidios que se le van a dar a las familias, pero va a tomar de 5 a 10 años en que llegue a las familias. Por ahora, necesitamos hacer diseños urbanos en lotes que se puedan prestar para esto, pero eso va a tomar su tiempo. La plata está, pero necesitamos tiempo de planificar bien la cosa. Yo soy un actor externo de riesgo. La verdad, vivo en la población del lado y tengo un emprendimiento. Y caché que aquí se estaban asentando estas personas, entonces les vengo a traer mi mercancía para que ellos puedan guardármela. Así, no sé, pues, yo estoy con menos riesgo, igual yo les paso unos fierros ahí para que se cuiden, pero necesito sacarla de mi casa porque mi familia todavía no se entera de lo que hago yo, pues entonces necesito que ellos la tengan ahí, un negocito, se ganan unas moneditas más, todo bueno, ¿sí o no? Yo soy el dueño del terreno, un terreno difícil de rentabilizar y de baja conectividad, servicio deficiente, y la verdad es que el tema de los campamentos me genera molestia. No tengo entendido si el campamento está en mi terreno o Está en tu terreno. está en mi terreno. Entonces, claramente me genera más molestia, porque soy el dueño del terreno, además de que es un terreno difícil de rentabilizar. Al final y al cabo lo entiendo, pero yo igual busco mi beneficio propio. Entonces no logro entender, incluso me da miedo de que tal vez me quiten pedazos de mi terreno en un futuro, el gobierno, la municipalidad, para sentar a estas personas en el campamento. Al final no veo cómo generar un vínculo y además una ganancia a mí mismo. Eso es lo que pienso un poco de... Usted tenía el terreno botado, eso sí, por eso no llegamos aquí, no nos ha sacado nadie en meses, así que... Que tampoco tengo los beneficios económicos para gestionar el terreno, pero lo quiero mantener para generar una ganancia en un futuro. Nosotros no nos vamos a mover de aquí ya. Pero no se preocupe, caballero, yo le puedo hablar de un negocio que tengo y le arriendo una parte del terreno y va a ganar buena plata. Ahí va a ver, se va a acordar de mí de la plata. A ver, con usted hemos hablado tantas veces. No, y usted no lo conozco. Usted el problema que está generando su familia en el barrio está deteriorando todo. No. El municipio debería comprarme el pedazo de terreno para caballero. Todo va a pasar a su debido tiempo. Caballero, usted ni siquiera vive en esta población que se está metiendo aquí. Usted no conoce el territorio, llega y planifica y pero genera... yo manejo la plata de todo el país y la plata está.
Pero Va a llegar en 10 años, Pero nosotros Pero igual así podemos poner es. plata, si cree que somos tontos, no. Usted no sabe mi contexto. el Ministerio de Obras Públicas nos puso ese problema de cuando hizo esa conectividad con la carretera, de repente estos terrenos que no eran urbanos y siguen siendo rurales, que ahí está su terreno, el cual usted debería hacerse responsable, cercarlo, mantenerlo, porque el municipio tiene que privarse de todas sus fuerzas de orden público para cuidar su propiedad que usted la tiene abandonada hace 1000 años. Pues Yo el creo que le municipio conviene, tiene yo creo que le la conviene que lo Pero el Estado no me da aquí. facilidades para cerrar mi terreno y tener... Lo que necesitamos Yo El creo Estado que da el Estado subsidios. debería entrar en mi negocio también. nosotros necesitamos que nos Puede pongan luz ser. y agua. El Estado dará subsidios a las familias vulnerables y al dueño del terreno, pero necesitamos hacer una constituyente y eso toma tiempo. Entonces les pido que esperen. Este se fue a otro estado. No, mire, ese señor Estado, los subsidios que usted entrega son insuficientes. Nosotros como municipalidad estamos superados. Yo tengo que ver por todo el país, no solo por la municipalidad de Viña del Mar. Y no hay plata suficiente para todo. Pero ¿qué hacemos con estas dirigentes que llegan, se toman ese su terreno? Yo tengo un amigo que es otro dueño de terreno que no ha ganado nada con esto. Al final lo único que hace es que su terreno sea más precario de lo que ya estaba. Usted lo que quiere es que le expropien el terreno y ganar esa plata porque su terreno no vale nada si no se lo expropian. No, lo que va a pasar aquí es que yo voy a poner todas las casas. Pero si alguien le hace caso al Estado, ahí se la van a poner conmigo. Entonces al final usted está haciendo el Estado porque el Estado Si no puede ustedes llegar no porque el narco reciben se los toma el subsidios territorio. del Estado, se pierde esa platica y No quedan me en digan narco, informalidad. caballero. Yo soy aquí Ah, el microempresario. microempresario. Ya, Tengo pero- A ver, quiero saber por qué usted, señora, llega y se toma un terreno que no le pertenece. Y ya vivíamos hacinados. Al final ahora está toda mi familia, mi vecina es mi mamá, que perdió su casa, así que no, ya estamos instalados aquí, Pero ya estamos ¿por qué mi construyendo. terreno? Y yo le pregunto, ¿ustedes tuvieron en cuenta la normativa para todas las casas que han construido? ¿Qué normativa, caballero? La ¿Usted cree? normativa del No. país. Para algo están No, las yo necesito normas, que para pongan luz. cumplirlas. Agua, Yo no Ojalá le que puedo me poner pavimenten la servicio calle. público a unas edificaciones que no cumplan con la normativa sismorresistente. Es terrible, nosotros le ofrecemos alguna alternativa habitacional a su familia, pero claro, como son 5 o 10 integrantes familiares, un subsidio de no, arriendo mis 6 no hijos es no caben suficiente en una pieza. y no la rechazan. No rechazan la alternativa y se quieren quedar en el territorio porque quieren tener su jardín, quieren tener su plaza, Aquí todo, igual tenemos independencia. pero no es suyo la Gracias a usted, ahora mi terreno La es casa es basural. ¿Están viendo? Mi terreno Claro es que lleno de no, cosas. su terreno está, lo vamos a arreglar. Mira, No ahí le le pusimos creo un nada. huerto. ¿Se acercaron a conversar alguna vez con el caballero? Ese caballero Yo conozco apareció unas recién personas hoy que día. vienen en camino con sus camiones a instalar sus casas en los terrenos del lado, así que van a tener que arreglar las calles. y hacer El las microempresario está empezando a vender loteo en el terreno. En el Está terreno que ganando no es plata suyo. con un terreno que no es de él. Por culpa de ustedes que partieron con este tema. cuestiones. ¿Para qué lo dejan botado? Me está Y es verdad, quitando. Es por culpa del Estado que no... ¿Por qué lo dejan botado? Los subsidios están. Que ustedes no los quieran aceptar a su debido tiempo, no es problema. He mío. postulado 4 veces los subsidios de arriendo. Los subsidios, Caballero. hay prioridades. Hay gente que requiere. Tengo 6 hijos, ¿qué prioridad? Hay gente que ¿Qué otra tiene prioridad 10. quieren? Tenemos campamentos que llevan 35 años. ¿Cómo va a decir que funcionan los Hay subsidios? campamentos que llevan 50. Todo llegará a su debido tiempo. La plata está. Mire, Pero si funciona el tienen que seguir la campamento normativa. Camiroaga, que está ahí en Agua Santa, Nueva Aurora, este campamento igual va a funcionar. Listo. Muchas gracias. Está muy bueno, me gustó. Muy bueno. Ahora, en Bueno. base a la actividad que tuvimos, los invitamos a leer estas preguntas y responderlas libremente. Aunque respondamos las 3, sería bueno. Voy a leer las preguntas en voz alta para que queden en grabación. En las relaciones, ¿qué relación existe entre ellos? ¿Es una relación de apoyo, dependencia, conflicto o negación? En tensiones, ¿qué conflictos aparecen entre los actores? Pregunta de investigación. ¿Qué tensiones existen entre la propiedad privada y el derecho a la vivienda? Estaría bueno como responder la de relación, como si es de apoyo, dependencia, conflicto. Claro, el conflicto tengo con el dueño del terreno, Sí. yo siendo dirigente. Pero también negociación, porque el Estado debe negociar con También. el dueño, con los habitantes, con el señor. La pimensa. Pero fue una Comerciante. realidad, o sea, lo que pasó en los campamentos o en las tomas cuando se quemaron acá eran los mismos narcotraficantes lo que estaban ofreciendo, Microempresario. microempresarios ofreciendo levantar las casas, entonces Narco. Ya. Narco.
Pensé que todavía la- Claro, y al final se genera creo una que- relación de interdependencia. Claro, claro, claro. Yo creo que un poco de todas, ¿verdad? Sí, Sí. sí, hay todas porque mal que bien, y suena feo, el microempresario apoya a las familias vulnerables, por obviamente sus beneficios, pero las está apoyando. Pero a su vez, estas familias dependen de ese apoyo, pero también dependen del lote del privado y a su vez dependen de los subsidios. O sea, es como una relación de todo, porque también va a generar conflicto entre el Estado, entre las familias, Sí, entre el dueño. Igualmente la mensualidad igual depende un poco del Estado. Sí, depende Sí, no, mucho no. del Estado. Pues yo creo que pasó que como el conflicto que aparece entre los actores un poco es que llegó un punto, en algún punto de la concepción urbana en el que los campamentos se erradican y empieza a ser una solución habitacional concreta de cómo hacer ciudad. Sí, Entonces, como entra en conflicto la propiedad, el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda, y se entiende que el derecho a la vivienda se está ejerciendo por autoconstrucción, se genera una interdependencia, porque al mismo tiempo el propietario siente que tiene el derecho a que le compre el terreno, porque ya está tomado y saben que sacarlo es carísimo. Los que residen ahí saben que tienen el derecho a vivir en un lugar, aunque sea precario, es más digno de que vivir hacinados, por ejemplo, en una situación de violencia en la casa de sus papás y cualquier cosa. Yo sabéis lo que quiero saber, Y él quiero saber la posición de los niños, así que la Daniela tiene que dar los comentarios. Era buena sacar, bueno, que la lo hizo, se nos fue. ¿Alguien quiere pensar en uno? alguien. Sí. Ya, y la última pregunta, ¿qué tensión existe entre propiedad privada y derecho a la vivienda? Mucha porque, pues, me imagino que acá también, pero por lo menos en Colombia la vivienda es un derecho para todo el mundo, pero pasan estas situaciones de que yo por tener derecho a vivienda ocupo el lote de alguien, pero Claro. entonces también estoy vulnerando los derechos de esa persona que es dueña y es quien está en su derecho de ser dueño de un lote. Pero entonces también va la pregunta, bueno, si usted no lo está usando, ¿por qué no se la da a alguien que en verdad lo necesita para vivir? O sea, no es que la gente lo necesite por producir, sino que es por vivir. Entonces hay un conflicto en que dónde están los derechos de uno y cuándo terminan los del otro, porque todos somos conscientes de que todos tenemos derecho a tener nuestros bienes privados, Yo creo, pero hay derechos como más fundamentales. Si tú no tienes dónde vivir, Claro. deberías primero suplir los derechos básicos y ya después ver los derechos como de producción o de riqueza, lo yo que sea. imagino que el dueño igual entiende, solamente que lo que pasa es que en este caso a lo mejor lo que estamos ofreciéndole es muy poco para lo que él en verdad quiere. Claro, o lo que invirtió, Claro, puede que es ella haya que- invertido más de lo que le están ofreciendo y pues estaría perdiendo. Es que una inversión y uno piensa en que más adelante se va a urbanizar porque las cosas se van a hacer bien y va a haber una planificación urbana, Sí. entonces el terreno que está lejos de todo va a estar más cerca de... Sí, y va a se va llegar acercando al carreteras y final a la todo. ciudad, se va acercando, pero no lo suficiente para que suba la plusvalía, o sea, tenga plusvalía, pero sí para que llegue gente a vivir ahí, que dentro de todo hacen un camino de tierra y ya tienen una Y comunicación. Sí. Con unos factores de riesgo gigantescos. Exacto, o sea, lo que más se quemó en los incendios fueron campamentos Claro. y toma. Muy bien, para cerrando el ejercicio, porque tengo que volver a sobre el diseño. Espera, ¿Están acá? que necesita el texto. Un segundo. Para cerrar, habría una pequeña discusión sobre las virtudes y límites de investigar sobre el diseño. La idea es preguntando cuándo esta aproximación permite comprender mejor un fenómeno y cuándo corre el riesgo de quedarse solo en una lectura crítica sin capacidad de incidir en la realidad. Entonces proponemos las siguientes dos preguntas para finalizar, que serían, ¿qué aporta mirar el diseño como objeto de estudio? ¿Y qué riesgos aparecen cuando la investigación se distancia demasiado de la práctica proyectual? Pero dejamos un poco como el tema del campamento y volvemos a sobre el diseño. Y esto igual se puede pensar como en la mirada de de lo que estamos cada uno investigando. Claro. Lo que me llamó la atención en específico con el paper, no sé si era un paper, bueno, el escrito del COVID, es que hablaba mucho de partes como bibliográficas, revisar harto texto, pero, y quizás porque quizás fue el estudio en el COVID, pero no se salía a ver cómo se estaba viviendo la ciudad en ese momento. Entonces, claro, en ese sentido creo que el distanciamiento entre la realidad que se está viviendo en la calle y lo que estamos leyendo es súper amplio y es necesario tener como esta vista de lo que pasa en el mundo real. Sí. Al final Sí. es mucho de lo que estamos, creo que
este research es el que más se acerca a lo que nosotros Sí. estamos haciendo Ah. ahora, y encuentro que es complicado, por lo menos a mí me pasa, que es como ya harto texto, harto investigar, harto, no sé, por mi caso, qué es patrimonio, qué es esto otro, pero igual he necesitado salir a mirar lo que está pasando, Sí. porque si no, no tiene sentido lo que estoy leyendo. Entonces creo que esa es como un poco la tranca que veo yo en específico con este, aunque en las metodologías también hablaba de entrevistas y los métodos pedagógicos. El de campamentos que pasamos es con entrevista y con... Sí. Entonces, esa era como la mezcla equilibrada entre los Claro. dos mundos. Pero al final lo que veo es que como que este está peligrosamente cerca de ser solo muy académico. ¿Cachai? Yo lo veo parecido, más que todo en el diseño urbano. Pasa mucho en el diseño urbano de que uno diseña una ciudad o un parque, lo que sea, y se queda siempre en el ámbito de diseñar. Ujú. Y no, muchas veces no van a preguntar o si se Claro, al contrario, ejecuta el como lo diseño, opuesto. no, ni siquiera van a ver si el parque funcionó, simplemente como que hice un parque bonito, hice una carretera bonita, un puente bonito, y cuando tú vas a ver, no sé, hay trancones, el parque no lo usa, no, está lleno de gente que va a meter marihuana, lo que sea, porque se queda como tanto en el diseño y puede que sí sea bonito, tenga lógica y todo, pero cuando se ejecuta, queda como, no funciona, o sea, o no funciona como uno lo proyectó. Y eso cuando estaban hablando, me generó como una pregunta o una duda, porque pues esto es analizar el diseño como objeto de estudio, pero después de analizarlo yo debería también proponer algo con todo lo que analice, o sea, no debería quedarse como, sí, analicé, Proyectando diseño. ajá, no debería ser como, sí, está muy bien o está muy mal y ya, sino que debería ser como, está muy bien por esto, puede llegar a esto, o está mal esto, hagámoslo así, para que en verdad alguien pueda ejecutarlo Sí, un y pues que se un poco note. el ejemplo que tú decís, pues tú ves un parque que está mal ejecutado, así, entonces como investigarlo para proponer en el futuro otros parques en otros lugares con contextos parecidos para... Y que no cometa los mismos errores, porque Sí. pasa mucho Claro. que hacen una plaza, un parque, lo que sea, siempre tienen unos errores de hace, no sé, 60 años. Y uno dice, pero que Sí, si eso ya se igual sabe que está es fallando. sobre el diseño, porque la idea igual es generar, claro, no termina en un objeto o en un proyecto o algo así, pero sí la idea de la investigación sobre diseño es generar lineamientos. Sí, Entonces, decir ya, no saber cómo se va a proyectar el parque, pero sí algunas cosas que sí se tienen que hacer para proyectar un parque que sea como, que se utilice, tenga un uso constante. sí, Entonces, claro, como que hay que tener un equilibrio también entre lo que decía la Paula y Santiago. Y ustedes fueron como cada uno a un al extremo, así extremo. como no proyectar nada o proyectar sin hacer toda la revisión antes. Entonces yo creo que sí hay que generar un equilibrio. Sí, Igual, un poco lo que hacen todas las aplicaciones, pues, un poco de los tres, pues, y yo creo que este debería ser como el primero, ¿verdad? Sí, Como Claro. la primera que hay que hacer. Y luego para proyectar hacer lo otro a través y... También llegamos como un poco a esa conclusión, pues, porque al final sobre el diseño es una cosa situacional que ya está pasando. Ujú. Entonces genera un entendimiento, como lo que hace Álvaro, con esa comunidad que está sufriendo Sí. con el tema de la mina. Acá con los campamentos es lo mismo. ¿Qué consecuencias ha traído todo el diseño de urbanización y de políticas de urbanización? Y las consecuencias que está trayendo son estas. Y el riesgo que encontramos era, y por eso hicimos esto, como identificar las entidades, que por ejemplo en el paper de los campamentos no aparece, por ejemplo, el rol del propietario o del municipio, sino que más bien del Estado central. Entonces son entes que son participantes, pero que en una investigación son muy fáciles de simplemente dejarlo como declaratorio y que no aparezca y te da un entendimiento que es parcial. Si bien correcto, desde las entes participantes hay que ser súper, por eso lo decía la Caro, como mucho cuidado con los sesgos, que es lo mismo que hace en la investigación con la inteligencia artificial, para que sea una herramienta válida que permita hacer una investigación después para el diseño. O sea, si ya entendemos todas estas falencias, todas las cosas que funcionan, todas las que no, podemos hacer una investigación para el diseño. Incluso, o este otro camino de a través del diseño, Ujú. llegar un poco a eso mismo. Y si no se va un poquito a la práctica proyectual, pasa lo que dijo Gas. Que al final el diseño queda, o sea, queda en los libros. No queda Claro. en los libros, Claro. pero al final es importante. Es súper importante porque, al menos cuando yo investigué esto, me di cuenta que mi investigación claramente va a ser sobre diseño, Ujú. probablemente, porque si llegara y dijera,
además le quiero dar un paso más, como proponer una infraestructura, no me da. O sea, siendo franco, va a ser una cosa que no va a tener realidad investigativa ni proyectual porque es demasiado. Entonces creo que ayuda mucho a tener los parámetros claros de cuál es tu campo de acción. Sí, hasta el alcance, hasta dónde Hasta el puedo alcance. llegar. Exacto. Y ahí Porque si alguien se no- puede colgar de ti y seguir. Exacto. Sí, porque esa es la idea, que no quede lo que dijo el Max recién, que no quede guardado, sino que se lea. Sí, Por que ejemplo, sirva como para el algo. de los campamentos, ojalá que lo revisen y vean lo que está mirando esa persona. El de la IA, ojalá hagan una nueva inteligencia artificial sin sesgos, pero hasta el momento no ha pasado. Y esa es de 2023, por ejemplo. Igual lo que puedo ver un poco es que a lo mejor yo igual me identifico más con esto, sobre el diseño, pero yo lo que veo un poco es no proponer, no llegar a proponer como dice Melqui, sino que es tal vez una partida, como dejar como algo, un pequeño comentario de lo Claro. que podría llegar. Un Sí, horizonte. un Sí, lineamiento sí. que pueda utilizarse por otras personas. Oye, estamos justo a punto de cumplir los 45 minutos, entonces cerramos con esta nuestra bibliografía y también abrimos una pequeña instancia por preguntas como las que hicimos con ustedes. No sé, pues si es que tienen preguntas de investigación, alguna cosa que les quedó dando Yo vuelta. me quedo dando una cosa, que es el tema de los efectos de la IA. Creo que no dijeron ni un ejemplo así como cuantitativo o sea, cómo es lo que dijo la IA o que hace la IA, como ese sesgo que produce. Ah, ya, lo que pasa es que iba como, la IA no toma a las personas vulnerables. Ese era el problema, como, por eso partir en esa investigación. Pero personas vulnerables, ¿en qué sentido? O sea, ¿qué Esa personas? va más al área de la salud. Ah, ok. Entonces, como en la atención hospitalaria, como que llega mucha gente, utilizan IA, métodos como para separarlos, y al final la gente vulnerable ni siquiera entra en eso. Entonces, por eso comenzaron esa investigación. Y claro, ahí proponen un poco el tema de utilizar el diseño centrado en las personas. Entonces, como que hay que ingresarle es como los prompts, como ingresarle un prompt a la IA en que te tome distintas etnias, distintas razas, distintas economías, y como va a eso. Que es más o menos lo que pasa como en las guías que se ocupan para buscar trabajo, Sí. que es como... De hecho, dice ahí como de personal, no me acuerdo. Sí, creo que sí. Pero... Sí, habla de la, como, creo que está acá, claro, de selección de personal. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando uno, lo decían, de hecho, como cuando uno manda un currículum digital, como que te lo selecciona, usan una IA, varias empresas usan IAs, bueno, en Estados Unidos, porque este es de Estados Unidos, usan como IAs para descartar o no. Y como que eso ya tenía un sesgo. Sí. Como de edad y de otras muchas cosas. Sí. Entonces, ese es el lineamiento principal, como que usen inteligencia artificial centrada en las personas. Muy bueno. ¿Alguna otra consulta o estamos bien? Yo creo que estamos súper. En dicho caso, Daniela, espero Muchas que estés muy bien. gracias. Nos estamos viendo el martes. Chao, Dani. Chao. Y vamos a tener la grabación. Ah, el martes, ¿no? Está ya. Hay que ¿Pueden detenerla ya. detenerla? Chao. Espera, mira. Ahí en ese, sí. Y ahí se guarda Detener. detener.